este... Bueno, jóvenes, ya vamos a empezar con las personas jurídicas. Nuestro examen después de Semana Santa nada más va a contener las personas físicas, ¿verdad? Lo que hemos aprendido hasta ahora. Pero ya de hoy en adelante vamos a hablar de las personas jurídicas. Y para hablar de las personas jurídicas debemos de tener claro, miren aquí nuestra plataforma y miren dónde está personas jurídicas. Ahí está todo lo que tiene que ver con este tipo de contribuyente. Una persona jurídica es aquella que se ha constituido según la ley según la ley 479-08 y la DGI le ha asignado un RNC de 9 dígitos. Entonces, vamos a dar un clic ahí y aquí tenemos la guía de impuestos sobre la renta para personas jurídicas, una revista, varias guías que tienen que ver con la ganancia de capital, cómo se llena el IR2, que es el formulario, la declaración jurada de una persona jurídica, cómo tú puedes solicitar una prórroga. Una prórroga es si a ti te toca pagar el 30 de abril, cómo tú solicitas que te den más tiempo. Tenemos esa guía ahí. Tenemos un instructivo de cómo se llena el IR2 y sus anexos. Y aquí tenemos los gastos admitidos, ¿verdad? Que es lo que yo quiero que hoy veamos antes de nosotros irnos a hablar directamente de personas jurídicas. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacerlo primero? Bueno, porque también las personas físicas presentan gastos, ¿verdad? Entonces, lo que yo aprenda de este artículo 287 del código, se lo puedo aplicar tanto a una persona física como a una persona jurídica. Ahora bien, ¿quién es que se beneficia más porque tiene una contabilidad organizada? Las personas jurídicas. Porque mire que como ese doctor se le quedaron algunos gastos por presentar porque el seguro busca un contador una vez al año para que le llene el IR1. ¿Ven? Entonces, todo lo que tiene que ver con personas jurídicas está en ese folder que dice personas jurídicas. Entonces dice, saludo, apreciado estudiante, esta carpeta mostramos la información para personas jurídicas, así como los gastos admitidos que están contenidos en el artículo 287. Y vamos a ver los gastos admitidos. Vamos a compartir la pantalla y hoy vamos a hablar de esos gastos admitidos. Gastos admitidos para fines fiscales, tanto para una persona física como para una persona jurídica. Eso está contenido en el artículo 287 del Código Tributario y en el reglamento 139-98 hay varios artículos que hablan de los gastos admitidos. ¿Okay? El primer gasto admitido que nosotros vamos a estudiar del artículo 287 es la depreciación. ¿Oyeron? La depreciación es la pérdida de valor que tiene un activo fijo por el uso o el desuso, ¿verdad? O el mal uso, la pérdida de valor. Entonces, la ley 1192 en el artículo 287 admite que cuando un contribuyente tiene bienes depreciables, pueda deducir de sus ingresos este monto. Ahora, ¿cómo lo va a hacer y qué cantidad? La misma ley dice cómo y qué tasa. Entonces, los bienes depreciables significan los bienes usados en el negocio que pierden valor a causa del desgaste, el deterioro o el desuso. Para la ley, usted va a tener que clasificar todos sus bienes depreciables en estas tres categorías, la 1, la 2 y la 3. En la categoría 1 tenemos edificaciones y componentes estructurales, ¿verdad? Entonces, todas las edificaciones y los componentes de esa edificación, usted lo va a poner en la categoría 1. También le decimos mejoras.
En la categoría 2, usted va a poner automóviles y camiones livianos de uso común. O sea, un automóvil liviano para fines de esta categoría es aquel que tiene 2 ejes. O sea, 4 ruedas o menos. ¿Ok? Los motores, la bicicleta, los triciclos y los carros de 4 ruedas entran aquí. Los equipos y muebles de oficina, los escritorios, las sumadoras, el printer, etcétera. Y las computadoras y sistemas de información y cualquier equipo que usted tenga de procesar datos va en la categoría 2. Muebles de oficina, vehículos livianos y equipos de cómputo. Y para la categoría 3, como si fuera un zafacón, lo que no cae en la 1 y en la 2, mándelo para la 3. Los inversores, plantas eléctricas, ¿verdad? Equipos de fábrica, etcétera. Usted lo va a mandar para la 3. Si no cae aquí, lo manda a la 3. Ahora, ¿qué tasa? Mírenla aquí. Según la ley 1192, artículo 287, literal E. Me lo aprendo. ¿Ustedes saben por qué me lo aprendo? Porque eso es dinero. Eso es dinero en mi carrera. Conocer que yo puedo bajar de mis ingresos un monto. Y cuando yo bajo mis ingresos, bajo la utilidad. Y cuando yo bajo la utilidad, mi cliente va a pagar menos impuestos. Él va a estar súper contento conmigo. ¿Verdad? Por eso yo me lo aprendo. Yo sé dónde está. Yo lo busco con los ojos cerrados. Entonces, la categoría 1, que son edificaciones y mejoras, el 5%. O sea que si usted tiene una edificación, usted dice 100 entre 5, se va a depreciar en 20 años. 100 entre 5 da 20. Ok, la categoría 2, mueble de oficina, equipo de cómputo y vehículo liviano, un 25% anual. Entonces yo digo 100 entre 25, la ley estipula 4 años en 4 años se deprecia un activo categoría 2. La categoría 3, todo lo demás es un 15, que viene siendo de 6 pico de 6 o 7 años. Eso dice la ley. Ahí está repetido lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a depreciar los activos según su categoría? Cuando sea una categoría 1, para cada edificio o mejora que usted tenga, debe tener una cuenta separada para fines fiscales. Dice, sobre la base de cuentas separadas. Si usted tiene 3 edificios, tienen que tener fiscalmente esos 3 edificios, los datos de esos 3 edificios por separado. Aunque cuando te vaya a poner el gasto por depreciación, lo sume. Pero si la DGI va a hacer una fiscalización, usted tiene que enseñarle esa cuenta separada fiscalmente de esos 3 edificios, desde que usted lo compró hasta el momento que le están revisando. ¿Ok? Mientras que los bienes categoría 2 y 3 para fines fiscales, usted lo va a poner en una cuenta conjunta. O sea, fiscalmente, usted va a tener los equipos de oficina, los equipos de transporte y los equipos de cómputo en una sola cuenta conjunta para fines fiscales. Y la categoría 3, que son todo lo demás, también lo va a poner de forma conjunta. Eso es lo que dice la ley 1192. Ahora, vamos a ver cómo se deprecia un activo categoría 1 para cuando estemos haciendo ahora el ejercicio. Dice que los activos categoría 1 inician su proceso de depreciación en el mismo momento en que yo lo adquiero. Por ejemplo, hoy estamos a 21 de marzo y yo compré un edificio para mi empresa. Entonces, para el 2023, la base depreciable va a ser del 21 de marzo hasta el 31 de diciembre. Porque yo le voy a aplicar el 5% a una proporción de lo que yo pagué por ese edificio hasta el momento del cierre del año. Entonces, como fue el 21 de marzo, yo tengo que calcular cuántos días ha sido de mi propiedad ese edificio. No puedo hacerlo en base a meses porque lo compré un 21 de marzo. Ahora, si yo lo compré el 1 de marzo o el 30 de marzo, ya yo puedo trabajar con meses. Entonces, el año tiene
365 días. Entonces yo tengo que calcular cuántos días ha sido mío esa propiedad para yo depreciarla. Lo vamos a ver con números. Ok, ahí lo dice. Cuando se compra un activo categoría 1, se le va a aplicar la tasa de depreciación a la proporción del valor que corresponda al tiempo que yo he comprado ese activo. La ley tiene un lenguaje raro, dice al tiempo de dicha incorporación o tenencia, pero en español eso es ¿cuánto tiempo ha sido mío ese edificio? O de la empresa, ¿verdad? De la empresa o mío. Entonces yo calculo del 21 de marzo al 31 de diciembre. Si lo compro a inicio de mes o a final de mes, lo calculo en meses. ¿Ok? Mírenlo ahí, un ejemplo. Se adquirió un edificio el 1 de abril, cuyo costo era 3 millones. Entonces, ¿cuál va a ser la base para yo depreciar ese edificio en su cuenta separada? Yo voy a decir, del 1 de abril al 31 de diciembre, ¿cuántos meses han pasado? Abril completo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 9 meses. Usted ve que digo 9 entre los 12 meses del año por 3 millones. Me da 2.250.000. Entonces, ese edificio se depreció en el 2000 112.500 pesos, que es el 5% de la proporción del tiempo que ese edificio fue parte de mis activos. Si tomo en cuenta los días, si tomando en cuenta los días como base para esta proporción, yo diría que ese activo ha sido mío 8 meses por 30 días, son 240 días, más 14 días de abril, si lo compráramos el 16 de abril, ¿verdad? Déjeme ver si lo puedo poner claro. O yo lo tengo en PDF. No, no tengo en PDF, no lo puedo alterar, porque ahí yo hice el cálculo, pero no le puse que suponer que se adquirió el 16 de abril. Entonces, ahí yo tengo, abril tiene 30 días. Si lo compré el 16, 14 días de abril, más los 240 de mayo a diciembre, días, pues yo dije 8 por 30, el año lo tomé como si fuera el año comercial, 360 días. Entonces yo diría 254 días entre 360 por 3 millones. Y me da que la proporción sería 2.116.666,67 por el 5%. Lo que le quiero decir aquí, que no importa cuando usted compre el activo, usted le va a aplicar o por los 12 meses del año o por los 360 días del año comercial. Lo que usted tiene que tener claro es que es cuando usted va a contar desde el momento que lo compró hasta que termine el año el periodo fiscal. Cuando usted va a reparar activo categoría 1, ustedes saben que cuando usted va a arreglar un edificio o va a arreglar una casa, se gastan a veces más de lo que usted pagó por comprarla. Entonces la ley no puede permitir que en un año, todo lo que usted gaste reparando un edificio o una mejora lo pueda deducir de golpe en un solo año. Entonces ella me tiene una reglita ahí, me dice, cuando usted repare activo categoría 1, solamente se va a considerar como gasto del periodo el 10%, ¿verdad? El 10% del valor fiscal de ese activo como gasto del periodo. Yo compré un edificio en 3 millones de pesos el 1 de enero, pero yo lo reparé y gasté 2 millones de pesos reparando ese edificio. ¿Ok? Entonces, la DGI no me va a aceptar 2 millones de pesos como gasto ese año, sino nada más el 10% de lo que yo pagué por ese edificio. Solamente me va a aceptar 300.000 pesos como gasto. Profe, la diferencia se capitaliza. ¿Qué quiere decir eso?
que fiscalmente usted le va a sumar al valor de ese activo lo que no te aceptaron como gasto en ese año. Lo vamos a ver ahora. Eso se llama capitalizar un gasto para fines fiscales. Eso no se ve en contabilidad nunca en la vida, pero fiscalmente así que tengo que hacerlo. El 10% de reparación se debe determinar sobre el mismo monto en que se determinó la depreciación, la base de depreciación de ese año. ¿Ok? Vamos a verlo aquí con números. ¿Qué más fácil? El edificio costó 3 millones y gastamos 510,000 reparándolo. ¿Me van a aceptar todo eso? Bueno, vamos a ver. La ley dice que solamente te voy a aceptar como gasto de reparación el 10% de lo que tú pagaste por el edificio. Entonces, el 10% de 3 millones es 300,000. Entonces, ¿qué yo tengo que capitalizar? Los 510,000 que yo gasté reparando, menos los 300,000 que me aceitan, 210. ¿Qué yo hago con esos 210? Se lo sumo a los 3 millones. Y a ese monto es que le aplico el 5. 3 millones más lo que no me aceptaron, que fueron 210, me da 3 millones 210 por el 5. Y ahí yo capitalicé el gasto por reparación, porque la ley nada más me acepta en el año el 10%. ¿Ok? Vamos a verlo eso en un ejercicio ahora. Okay. Dime, mi amor. Entonces, el 10% del valor del edificio, ¿verdad? El que tú tienes para aplicarle la depreciación. El 10%, nada más te acepta en ese año como gasto. La diferencia, si te excedes, tú tienes que capitalizarla, que no es más que sumárselo al valor del edificio, y a ese monto entonces, con ese monto extra que no te aceptaron, es que tú le apliques el 5. Ya tú sabes. Ok, gracias. Sí, ahora vamos a ver uno con número, ¿oíste? Cuando tú vendes un edificio categoría 1, ¿verdad? Tú lo vas a deducir de tus libros. Pero ahí se va a dar algo que se llama ganancia o pérdida de capital. Porque nadie vende por debajo del valor en libro. Tú tienes que estar en un aprieto muy grande. Por ejemplo, ese edificio en mi libro tiene un valor de 3 millones de pesos. ¿Cómo tú sabes el valor en libro? Fácil. El costo original menos la depreciación acumulada. 3 millones de pesos. Tú lo vendiste en 5. Entonces, fiscalmente, tú tuviste una ganancia de capital porque tú vendiste un bien inmueble por encima de su valor en libro. Entonces, esos 2 millones que tú te ganaste fiscalmente, paga renta, paga impuestos sobre la renta. Y eso es lo que le llamamos ganancia de capital. Pero puede ser lo contrario, que en libros eso tiene un valor de... Gracias, mi amor. En libros eso tiene... Tiene que me haga un café sin... Eso mismo estaba yo diciendo. Sin cafeína. Entonces, en libro vale 3 millones, ¿verdad? Pero yo por un problema que tengo grave, lo vendí en 2.700.000. Entonces, ahí yo no tengo ganancia de capital, sino pérdida de capital. Pero cuando usted presenta una pérdida de capital, usted tiene que estar bien claro con eso, porque siempre da sospecha a la administración tributaria, porque poca gente vende por debajo del valor en libro, pocas personas. Los abogados que le encanta hacer dos contratos cuando la gente vende, dije uno para la DGI para pagar poco el impuesto a la transferencia, que es un 3%. Cuando usted compra un bien inmueble y usted va a cambiar el nombre del título de propiedad, usted tiene que pagar un 3% en la administración tributaria. Entonces, los abogados les encanta poner los activos. Si vale 6 millones, te le ponen uno, de que para el 3%, pero la administración tributaria sabe a cómo está el metro en todos los sitios, porque tienen ahí agrimensores también.
y cuánto vale esa propiedad. Entonces, casi siempre hay problemas con ese impuesto de la transferencia porque quieren hacer dos contratos, el de verdad y el de la ley, el de la renta. Pero los abogados que se la averiguan ahí, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a depreciar activos categoría 2 y 3, ya le dije que la ley 1192 establece en el artículo 287, literal E y siguientes, establece que los categorías 2 y 3 vayan en cuentas conjuntas. Y no importa cuando yo lo compre. Si yo lo puedo comprar en enero, pero lo puedo comprar en diciembre, y la ley me dice que para el año de la compra solamente me van a aceptar el 50% de lo que yo pagué por ese activo. Imagínense que usted compra un carro hoy, el 21 de marzo, en 800,000 pesos a nombre de la empresa. Entonces, ese año, la depreciación se le va a aplicar al 50% de esos 800,000 pesos. Y el otro 50 se va a pasar para el segundo año. Eso es lo que dice la ley, tanto para la categoría 1 y 2. Déjeme ver aquí. En cuanto a las reparaciones, si usted va a reparar un activo categoría 2 y 3, te van a aceptar el 100% como gasto, siempre y cuando que usted tenga una factura con comprobante fiscal tipo B01. Todo lo que usted gaste reparando el carro, reparando los equipos de cómputo, reparando el equipo de oficina, reparando la planta eléctrica, etcétera, se lo van a aceptar 100%, siempre y cuando usted cumpla con una factura válida con valor fiscal y que el ITEVI esté transparentado y que esa reparación sea para el negocio. Todas esas condiciones. Cuando se venda un activo categoría 2 y 3, nosotros lo vamos a deducir de nuestros libros. Y si yo lo vendí por encima de valor el libro, eso es lo que se llama otros ingresos. Y si lo vendí por debajo de valor el libro, lo vamos a poner en nuestro estado de resultados como otras pérdidas. Eso es lo que dice ahí en español. Cuando un activo categoría 2 y 3 fuere vendido o permutado, la diferencia entre el valor de venta y el valor en libros del activo se va a presentar como una ganancia o una pérdida financiera en el año que yo hice la venta. O sea que en mi estado de resultado del 2022, yo voy a poner si me gané o perdí vendiendo un activo categoría 2 o categoría 3. Yo le puse tal cual está la ley ahí, pero se lo estoy explicando con mis palabras. Mírenlo ahí. Un ejemplo, porque con números nosotros lo entendemos mejor. El balance en la empresa de la categoría 2 de transporte liviano, equipo de cómputo de oficina, era 1.800.000. Con eso yo inicié el balance final en el 2019. En el 2020 compramos dos camionetas, 670,000, y equipos de cómputo por valor de 60,000. ¿A qué monto le voy a aplicar en la depreciación? Aplicando lo que dice la ley. El balance inicial del 2020 y el final de 2019, 1.800.000. Más lo que yo compré, equipo de transporte, equipo de cómputo, pero solamente al 50% de lo que yo pagué. 670 por el 50 y 60,000 por el 50. La base depreciable para el 2020 es el balance inicial más el 50% de lo que yo compré. Y a ese monto es que yo le voy a aplicar el 25%. En caso de que yo hubiese vendido algo, a esta base depreciable se lo resto. ¿Oyeron? Porque lo que yo vendí lo tengo que sacar de mis libros y lo que yo compré fiscalmente solamente el 50% voy a poner. Entonces, vamos a ver antes de irnos un ejercicio rápido de esto para ya dejar el tema de la depreciación concluido. No nos tenemos que ir porque estamos temprano. Pero tenemos una tareita pendiente por ahí.
Déjeme ver si yo encuentro un ejercicio de esto. Déjeme ver, gasto admitido, ejercicio. Sí, tengo uno aquí. En la tarea entonces 1.6 que habla de la depreciación. Ujú. Usted nos explicó un ejemplo en clases anteriores, pero no abarca la depreciación porque se le pasó. Usted iba explicando uno que tuviera depreciación. Exacto, Y la vamos. Ahí, aquí vamos a poner este caso, vamos a arreglarle algunos datos. Vamos a poner que este es el balance inicial para el 2022. Y esto vamos a ponerle aquí 22 y aquí vamos a poner lo que lo adquirimos en 1 de marzo. Y aquí vamos, para cambiarle algunos datos para que no sea igual. ¿Ok? 30 de mayo, aquí le vamos a poner que el vehículo vale 900,000 pesos. Y aquí vamos a poner que eso 520,000. Aquí vamos a poner que esto fue 950,000 y que se vendió una camioneta cuyo valor en libro era 250,000. Vamos a borrar todo esto. Para que ustedes vean desde el inicio. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a calcular la depreciación para el 2022. Vamos a tirarle una foto a este ejercicio. Gracias, mi amor. Está bien, todo lo que tú hagas está bien. Ok. Entonces, aquí tenemos, ya cambiamos los datos. Algunos datos nada más, ¿oyeron? Porque dejamos la parte de arriba igualita. Entonces, esta empresa para el 2022 tenía un balance en activo categoría 1 de 6 millones de pesos, pero tenía una depreciación acumulada de 720,000. O sea que el 2022 yo inicio con este balance. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le vamos a aplicar la tasa de depreciación no al costo original, sino al valor en libro. Dice la ley. 6 millones menos 720,000. Entonces, con esto yo inicio el 2022. ¿Cómo quedó? Bien. ¿Seguro? Sí. Esto me da un balance inicial de 5.280.000. Para la categoría 2, empiezo con este balance, costo original menos depreciación acumulada, y para la categoría 3, con este valor. ¿Ok? Entonces, las adiciones en el 2022 fueron las siguientes. Un edificio lo adquirimos el 1 de marzo. Compramos un vehículo el 30 de mayo y adquirimos un freezer y una estufa por 520,000. Hay una nota. El gasto por reparación a lo que yo compré, yo gasté 950,000. Vamos a revisar si me lo van a aceptar todo como gasto en ese año o hay que capitalizar una parte. Y también me dice que se vendió un activo categoría 2 en 250,000. Y yo voy a poner también que se vendió el freezer viejo. Yo no sé que el freezer se escribe así, ¿verdad? Por 90,000 pesos. Para mí, eso estaba depreciado, pero quien lo compró, eso es oro, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con esos datos. Vamos a tirarle una foto a esta información. Recuerden que este artículo 287, ustedes lo pueden aplicar tanto a una persona física como a una persona jurídica. Cuando un cliente nuevo me llamaba a mí, y ustedes saben que cuando usted es auditor o asesor fiscal, usted no hace los estados financieros de la empresa, usted los revisa. Entonces, cuando a mí me daban los estados, yo lo primero que yo buscaba era si tenía gasto por depreciación. Y si no lo tenía, yo decía, ya este cliente es mío.
Pues yo le decía, usted va a pagar menos de lo que dice ahí. Pues yo no le decía, ¿por qué? Yo no tengo que decirle, porque para eso que yo estudié, ¿verdad? Yo lo que sí le cobraba mis honorarios y no le decía, usted me va a pagar un tanto por ciento de lo que yo le ahorre, porque eso no está éticamente permitido en nuestra carrera. Pero yo le decía, bueno, por hacerte la auditoría y hacerte la declaración jurada y todo eso, yo te puedo cobrar 60,000 pesos. Pero ya yo sabía que a lo que el contador de la empresa había presentado y no había puesto la depreciación, yo sabía que le iba a ahorrar más de 200,000 pesos a ese cliente y él me iba a pagar esos 60,000 contentos. Eso yo hacía, pero ya yo no lo hago. Y eso es, ahí yo no estoy faltando la ética, ¿verdad? Entonces, vamos a poner los cálculos de la depreciación, activos, categoría 1. Entonces, ¿cómo usted hace? Balance inicial. ¿Cuál fue mi balance inicial? El que yo le mandé en la foto. 5,280,000 pesos. Más la proporción del edificio que yo compré. Porque yo compré un edificio en 4,800,000, pero lo compré en marzo. Entonces yo no puedo poner 4,800,000. Yo tengo que ver qué cantidad es que le voy a sumar de esa adición a ese balance inicial, que se llama la proporción más proporción edificio nuevo. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Digo, ¿cuántos meses me ha sido de mi propiedad esto que yo compré? Si lo compré en marzo. Entonces, con los dedos o con mi calendario, yo empiezo. Marzo completo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 10 meses que ha sido de mi propiedad entre los 12 meses del año. Entonces, eso por lo que yo pagué por el edificio, 4,800,000, dice la foto, ¿verdad? 4,800,000. Entonces, esa proporción es lo que yo voy a sumar aquí. Entonces, decimos 10 entre 12 por 4,800,000. 4 millones de pesos. Ahí. Esa es la proporción. Entonces, a ese monto, esa va a ser la base para yo ver si me aceptan el total de lo que yo reparé. Eso me da 9,280,000. Entonces le aplico lo que dice la ley, el 10%. Entonces eso da 928,000 pesos. Este monto es el que me aceptan como gasto. Me aceptan, no quiero que se me vaya para la otra línea. Este monto es el que me acepta, voy a ponerlo más pequeño. Está en 11, lo voy a poner en 9. Este monto que me aceptan como gasto. No me cabe. Bueno. Entonces, vamos a ponerle un asterisco ahí. No puede ni el asterisco me cabe. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Cuánto fue que yo gasté? Yo gasté 950,000. Entonces, yo tengo que abajo buscar el monto
de esos gastos por reparación que voy a tener que capitalizar. El gasto por reparación menos el monto aceptado. Entonces yo digo 950,000 menos lo que me aceptará la DGI como gasto del año 928. Entonces hay un monto que yo voy a tener que capitalizarlo, que es 32,000 pesos. Lo capitalizo. Esos 32,000 pesos. ¿Y cómo se hace eso? Se le suma a la base depreciable del año. ¿Vieron? Cuando ustedes estén estudiando, vean esa notita. Entonces aquí voy a decir más el monto del gasto no aceptado. Eso se llama capitalizar el gasto fiscalmente. Le sumo aquí 32,000 pesos. Ay, Dios mío. Esto se llama capitalizar el gasto por reparación. Cuando usted lea la teoría y vea el artículo 287, que ese debe ser un artículo que usted lo debe imprimir, ponerlo chiquito y entrarlo en su cartera. ¿Oyeron? Porque esto le da, lo empodera ante su cliente. ¿Oyeron? Porque su cliente va a ser un contribuyente que quiere cumplir con la ley, pero quiere pagar menos, ¿verdad? Y entonces yo tengo que esmerarme en aprender ese artículo. Entonces ese va a ser mi base depreciable para el 2022. 9,322,000 pesos. Entonces, a ese monto le aplico la tasa de depreciación o el coeficiente que dice la ley, que es un 5. Yo creo que le había hablado de esto a usted. No. No. No, ok. Entonces, el gasto por depreciación del activo categoría 1 para el 2022, el 5% de 9,322,000. 9,322,000, 1, 2, 3, por el 5%. Panchín, no, algo hice yo mal. No puede ser 46,000 pesos. 9,322,000, 1, 2, 3. Por el 5%. Oh, no, yo lo hice mal. 466,100. ¿Usted sabe lo que usted bajarle a un estado de resultado como gasto? 466,000 pesos. Y no tener que, su cliente no tener que haber sacado un centavito de su cuenta de banco. Usted va a ser amado por, por ese cliente. ¿Ok? Eso en cuanto a la categoría 1. Ahora vámonos con la categoría 2 y categoría 3. Porque tenemos un 5. Pero vamos a ver la siguiente. En cuanto a la categoría 2, tenemos, según el ejercicio, el balance inicial. Vamos a buscar en la foto que yo le mandé. Balance inicial.
activos, categoría 2, que es el valor en libro menos la depreciación acumulada. Si buscamos la foto que yo le mandé, está, estoy buscándola, 2 millones, con eso iniciamos el 2022, 2.895.000 pesos. Está en el ejercicio. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, a ese balance yo voy a aplicar la ley y le voy a sumar el 50% de todo lo que yo compré de esa categoría. Dice que yo compré un carro en mayo que costaba 900.000 pesos, pero también vendí una camioneta cuyo valor era 250. Entonces, pongo aquí más 50% de las adiciones. Adiciones es lo que usted compra nuevo. Entonces, compramos un vehículo, lo compramos, vamos a abrir un paréntesis ahí. Lo compramos en 900.000, pero yo no puedo poner 900.000, sino el 50% de esos 900.000. Entonces eso da 450.000 pesos. Todo lo que usted compre nuevo en el año, usted lo pone en un listado, lo suma y le aplica el 50%. Aquí fue un carro, pero puede haber comprado yo 7 computadoras, 4 carros y 7 escritorios. Usted lo va a sumar todo lo que usted compró, lo va a sumar una cuenta conjunta y le va a aplicar el 50%. ¿Ok? Ahora, a esto le vamos a decir menos camioneta vendida. Y eso se lo vamos a restar a la base depreciable. 250.000 pesos. ¿Ok? Entonces, esto me va a dar la base depreciable al 31, en este caso al 31 de diciembre de 2022. O sea, el balance final. Entonces, calculamos 2.895.000 más 450 menos 250.000. Me da 3.095.000. 3.095.000. Entonces, a ese monto es que yo le aplico la base, el coeficiente de depreciación, la tasa o coeficiente, que es para la categoría 2 es un 25. Por el 25%. Ponemos ahí. Por el 25%. 773.000 pesos. Un do. Ok. Esto me da el gasto por depreciación del año. Activos, categoría 2 del 2022. Esa es la depreciación que yo voy a rebajarle a las utilidades del año. 773.750. En algunas ocasiones, las empresas, cuando un activo está totalmente depreciado, prefieren venderlo y comprar uno nuevo para ayudarse. ¿Ok? Puede ser una estrategia, pero usted tiene que tener liquidez. Cuando un activo está totalmente depreciado, no quiere decir que usted no lo use. Porque hay equipos que después que tienen 20 años, o 6 años, o 10 años, tan bueno todavía y usted lo sigue usando. Pero contablemente ya no tiene valor, ni fiscalmente. ¿Ok?
Para los activos categoría 3, yo voy a hacer ni corta ni perezosa. Voy a copiar esto. Copy. Para no escribir todo eso de nuevo, sino nada más cambiarle los números. ¿Por qué? Porque la categoría 2 y 3 se trata igual, dice la ley. Entonces, lo único que yo tengo que aquí es que borrar estos valores. Entonces, aquí le voy a poner en vez de 2, le voy a poner 3. Y aquí voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y borro esto. Esto en vez de un 25 es un 15. Y voy a borrar esto. ¿Ok? Entonces busco mi dato. El balance inicial, según lo que yo le mandé al foro, para la categoría 3 es 5.400.000. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de esta categoría porque algunos maestros cuando explican la depreciación en contabilidad 2, también le dicen cómo se hace fiscalmente. Y en el laboratorio, yo creo, cuando era presencial, también se hablaba de eso. ¿Qué fue lo que compramos? Un freezer y un inversor, ¿verdad? Le voy a poner aquí freezer e inversor. No tengo que ponerlo, pero le quiero poner el detalle, ¿verdad? Compramos un freezer, un inversor, cuyo monto sumado era 520.000. Bueno, pues el freezer debe ser un cuarto frío, ¿verdad? Entonces, el 50% de 520.000 se lo sumo al balance inicial. Entonces, la mitad son de 500 de 250 y de 20, 10, 260.000. Es lo único que puedo poner en el año de la compra, el 50%. Y aquí voy a restar lo que yo vendí. Vendimos el freezer viejo. Un freezer viejo o un cuarto frío. Freezer vendido, que lo agregamos a 250. ¿Cómo? Déjeme ver. Que yo le puse un dato nuevo aquí. 250, no, 90.000. En la foto, yo le mandé lo que se vendió. Entonces aquí voy a restar 90.000. Entonces, ahí eso me va a dar a mí mi base depreciable activo categoría 3 para el 2022. Entonces, 540.000 más 260 menos 90. Vamos a coger la calculadora. 5.400.000, perdón. Más 260.000, que es el 50% de lo que yo compré. Menos 5.570.000. 5.570.000. Ahora, multiplícame por el 15, por favor. Y esa va a ser la depreciación del año. 835.500. ¿Usted cree que yo no le cobré poco? 60.000. 500, maestro. Oyeron, 500 aquí. 835.500, ajá. Cuando yo le dije que le iba a cobrar 60.000 pesos y yo veo todo lo que yo le voy a ahorrar a él, yo debí cobrarle más. Entonces, para que usted vea lo importante que es la depreciación, vamos a calcular cuál va a ser el impacto financiero de yo saber depreciar fiscalmente. Vamos a coger todo el gasto, lo vamos a sumar y le vamos a aplicar la tasa de impuesto y es lo que yo le estoy ahorrando a ese cliente. ¿Vieron? Entonces, en cuanto el gasto por depreciación en la categoría 3 fueron 835.500 pesos. ¿Ok? Categoría 2, el gasto por depreciación fue 773.000
773,750. ¿Qué hace el gasto? Disminuye los ingresos, ¿verdad? Y en la categoría 1 fue 466,100. 2.075.350. Espérate, 466,100. Entonces eso da 2,000,000. 75.350. No, 375 no, 75. Dame otra vez que me puse loca. 2.075.350. Ok, gracias. Ahí sí. Sí, entonces, Por un 27. por un 27. 560.344,50. 560. 344,50. Yo le ahorré a ese cliente que pagara en impuesto 560,000 pesos porque yo sé depreciar fiscalmente. Si yo no sé depreciar fiscalmente, yo estoy impactando negativamente a mi cliente porque lo voy a hacer pagar 560,344 de más. Entonces, el impacto financiero de la depreciación puede ser positivo o puede ser negativo. Es positivo cuando yo la aplico y le rebajo de la utilidad al cliente el gasto por depreciación del año. Le estoy ahorrando esos 560,000. Si yo no sé depreciar fiscalmente, entonces yo lo estoy impactando a él negativamente porque lo estoy poniendo a pagar 560,000 pesos de impuesto que pudiera habérselo ahorrado. ¿Oyeron? Ese es el impacto de la depreciación. Yo le voy a dar a guardar a esto. Vamos a darle a guardar. Pero lo voy a poner como un documento de Word, no como una plantilla. Ay, Dios mío, sí, dice como plantilla. Vamos a ver si ustedes lo pueden. Lo voy a guardar para mandárselo, ¿verdad? Para que ustedes lo repasen y escuchen el video, porque la semana que viene vamos a terminar con todos los gastos que son admitidos. Lo vamos a dejar aquí por hoy, ustedes saben, porque tenemos que seguir averiguando si nos van a abrir esa tarea o no nos la van a abrir. Y vamos a tener la lista para subirla en la plataforma y ya descansar de este curso. ¿Oyeron? Entonces,